Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, otra vez estamos aquí comunicados y en contacto con tu programa que es Entre Amigos. Te recuerdo que este es un programa que estamos realizando en la cabina de Voces Online Radio. Nos ubicamos en la calle de Platón Sánchez 321 al norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera. En el audio control, Alex Rivera, y transmitiéndonos por medio de Facebook Live, en Facebook Live de Voces Online Radio, de Entre Amigos, y también grabándonos para YouTube, Ever Alanis. Pues qué bien que estamos otra vez aquí con ustedes, y fíjense que estos últimos meses, este último año con la pandemia, pues han surgido muchas situaciones, principalmente con los médicos, y más cuando se han tenido que estar en atención directa con algunos pacientes, y pues hay algunas inconformidades. Hay algo que los hace tener cierta inconformidad del paciente, y pues aquí el médico es el que está involucrado. Y por eso hemos invitado a la licenciada Alejandra Romo Dávila, conocida como la maestra Alejandra Romo Dávila. Ella es licenciada, como lo mencionaba, y tiene una trayectoria de 22 años defendiendo a los profesionales de salud. Imagínense nada más, ¿no? Esto es muy importante saberlo porque, pues, en algunas ocasiones hay médicos que han caído en demandas, y esto va a ser lo que hace la licenciada, defender a todos los médicos. La empresa o asociación donde ella desempeña su trabajo es el INADEM, Instituto Nacional para la Defensa Médica, Sociedad Civil. Licenciada, muchísimas gracias por su atención y el estar aquí y tratar este tema tan interesante. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos platicando que da clases. Sí, así es. Y que la tienen viajando de México a Monterrey, todo sí. Esto, ¿no? Algo difícil. Pero ya tomando el tema, pues, ¿qué situación se tiene ahora el profesional de la salud frente a lo que viene siendo el COVID? Pues mire, nosotros lo que hemos detectado es un ambiente total y absoluto de incertidumbre, jurídicamente hablando, debido a que de primera instancia no se le fue proporcionado, en este caso, equipo de protección personal adecuado. El médico estuvo en un estado de indefensión frente a una primera línea de batalla en una pandemia sin precedentes, frente a una enfermedad que se desconoce hasta la fecha con certeza cuál es su cura. Y el médico se exponía no nada más su vida, la de su familia, la de sus hijos, la de las personas cercanas, sin importar que lo hiciera por salvar la vida de todos los pacientes que llegaban en estado crítico. Entonces, hoy en día, pues lo que hay es una incertidumbre porque muchos médicos no han recibido la vacuna correspondiente, muchos médicos que ven y vieron pacientes COVID, pues siguen sin recibir esa primera dosis por ser médicos del ámbito privado y que simplemente no han dado la orden del gobierno federal para vacunarlos. Entonces, hay una incertidumbre y hay un tema que se empieza a presentar en cuanto a demandas por el profesional de la salud y el paciente inconforme pensando que él tuvo la culpa de la complicación o del fallecimiento del paciente. Sí, son dos escenarios. El escenario de la salud, que es protegida por el gobierno, que proporciona el gobierno, los institutos de salud, y el escenario de la medicina privada, donde en algunas ocasiones los gastos médicos, la protección de una aseguradora, se consume y de ahí tiene que pasar a otro lugar. Ahí es el desacuerdo con el médico, ¿por qué no lo trataste bien? ¿Por qué no le hiciste esto a tiempo? Y es donde empiezan a surgir las inconformidades, ¿sí? Así es. Y en el médico, en el escenario de lo que viene siendo el Instituto de Salud, ¿cómo estaría ese escenario ahí? Pues fíjese que aquí lo más delicado
y lo que considero más importante es que el paciente y la sociedad en general lo que deben saber es que el médico no es responsable de una falta de insumos a nivel institucional. El médico no es responsable de no contar con el recurso material y humano suficiente para brindar una atención médica de calidad, porque al final la Constitución marca como un derecho humano el derecho a la protección de la salud, y este derecho debe ser entregado, dado, velado por el Estado mexicano. Entonces, los pacientes lo que hacen es que, como ven al médico, que es quien da la cara en el sistema de salud, un sistema de salud que sabemos se encuentra totalmente colapsado, un sistema de salud rebasado, un sistema de salud que no supo cómo enfrentar esta crisis derivada de la pandemia, pues el médico, al ser el que da la cara, es a quien demandan. Cuando al final, yo se los comento, si nos están viendo pacientes, personas de la sociedad civil, bueno, a quien se debe demandar es al Estado, a quien se debe demandar es a la institución, porque es quien tenía la obligación de contar con los ventiladores suficientes, de contar con el fentanil, de contar con el equipo de intubación adecuado, de contar con los especialistas adecuados, y no lo sabía. Entonces, el médico es el que da la cara, sí, pero quien tiene la responsabilidad a nivel institución y a nivel público es el Estado. Entonces, esta responsabilidad que debe de enmarcarse en el Estado, pues no se ha descubierto o no se ha dado a conocer, por lo cual queda la inconformidad en el paciente, y en este momento es el médico el que empieza a recalcar o a recabar todas estas inconformidades. Es así, ¿no? Así es. ¿Cómo se puede ayudar al médico en este momento, en estos casos que tienen estos problemas? Pues mire, yo lo que siempre les recomiendo es todo déjenlo asentado en las notas. El médico tiende a, por no enfrentar un problema, por no meterse en problemas, por actuar de buena fe, tiende a pensar que todos los que están a su alrededor también van a actuar de buena fe. Y lamentablemente no es así. Nosotros como abogados no actuamos de buena fe. No estamos diseñados para eso. Muchas otras personas tampoco lo están. Simplemente, pues el ejemplo de los abogados, pues a nosotros nos enseñan a fastidiarle la vida a la contraparte, porque en un caso pues, siempre habrá uno que pierda, ¿no? Entonces sí, tenemos esa capacidad. El médico no. El médico actúa de buena fe. Entonces, dejemos de obrar tan de buena fe. No digo que se pierda el lado humanista de la medicina, pero sí que empecemos un poquito a pensar en que no es mi responsabilidad que no haya medicamento suficiente. Entonces, si no lo hay, lo dejo asentado en el expediente clínico. Si no lo hay, le informo a la familia que no lo hay y que no está en mis manos el proporcionar ese medicamento. Que vaya, que acuda con el subdirector, que vaya con el director del hospital y que le diga, mi familiar necesita este medicamento. Entonces, ahí se rompe ese estigma de el médico me tiene que resolver. Si no hay medicamento, yo no sé cómo le hace, pero es su obligación. No es mi obligación. Mi obligación es atenderlo. Pero el medicamento lo tiene que proporcionar el Estado. Entonces, tener esa comunicación con los familiares, no tratando de ayudar, muchas veces hasta poner de su dinero para que se compre el medicamento, muchas veces salir y decirle a la familia, necesitamos este medicamento y aquí no lo hay, y entonces la familia lo malinterpreta y sucede lo que sucedió con el médico en Chiapas, el doctor Grajales, que lo privaron de su libertad porque se atrevió a pedirle a la familia que comprara medicamento para poder salvarle la vida a su familiar. Para poder salvar la vida al familiar, sí, así es. Entonces, a lo que orillan a los médicos es, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer eso.
No hay fentanil, no intubo, no puedo intubar. No hay benzodiazepinas, no puedo intubar. Entonces, lo que voy a hacer es asentarlo en la nota, tomarle una foto para que esas notas no desaparezcan y explicarle a los familiares, oye, no tienen estos medicamentos aquí. Te sugiero que hables con la persona indicada, porque yo no los tengo. Al ingresar un paciente a un hospital, debe de llenarse por requisito algunas papelerías. Estas papelerías vienen siendo los consentimientos informados. ¿Qué tan importante es que el médico tenga conocimiento de estos consentimientos informados, que es hospitalización, cirugía, transfusión sanguínea, cualquier consentimiento? ¿Qué tan importante es que el médico lo conozca y que lo firme él mismo? Es indiscutiblemente determinante el contar con un consentimiento informado para poder, si bien no evitar la demanda, pero sí obtener una resolución favorable. Es interesante que el médico muchas veces ve como su derecho el consentimiento informado, y no es así. El consentimiento informado es un derecho del paciente, no del médico. Es obligación del médico el contar con consentimiento informado, porque inclusive en muchos estados es un delito intervenir a un paciente sin el consentimiento expreso correspondiente. Entonces, la norma 004 del expediente clínico nos da muchísimos beneficios en cuanto al consentimiento informado, e inclusive nos refiere, puedes utilizar los consentimientos informados que sean necesarios, aunque no estén impresos en papel oficial de la institución o del hospital donde se brinda la atención médica. Utiliza los que creas necesarios y llénalos de la manera correspondiente. Entonces, es indispensable que dentro del consentimiento se especifiquen los riesgos inherentes, se especifique inclusive que puede presentarse hasta el fallecimiento del paciente, y que se les explique a los familiares y ellos firmen de conformidad que están recibiendo esta información, que es su derecho. Fíjese, usted dice explique. Aquí hay un detalle muy importante. La palabra se llama comunicación. ¿Qué tanta comunicación debe de tener el médico con uno de los familiares directos del enfermo, pues para tener esta vía de alternancia en cuanto a lo que está pasando y lo que puede suceder, para que los dos estén satisfechos? Es indispensable. De hecho, dentro de las modificaciones que se hicieron en el 2012 a la norma oficial mexicana del expediente clínico, donde deja de ser la norma 168 para pasar a ser la norma 004, es interesante que se le da absoluta titularidad de los datos al paciente. ¿Esto qué significa? Si no hay un consentimiento, un aviso de privacidad, firmado por el paciente, donde se establece a quién le pueden brindar información de los datos sensibles consagrados dentro del expediente, el médico, inclusive hasta para una interconsulta, estaría impedido a solicitarla si no tiene ese aviso de privacidad. Y en ese aviso de privacidad se especifica a quién se le dan los informes respecto al estado de salud que mantiene el paciente. Y solamente a esa persona, porque llega a suceder que llegue el hermano, llega el primo, llega la abuelita, llega la tía, y todo el mundo quiere recibir informes. Y todo el mundo exige. Cuando al final el único autorizado para recibir información resulta que es el novio de la paciente, ni siquiera su familiar. Entonces, el médico debe respetar la decisión de la paciente, del paciente, de brindar información exclusiva. Así llegue la mamá, Si la paciente nombró al novio y la paciente es mayor de edad, al novio nada más se le van a dar informes correspondientes. Y eso, a pesar de que haga enojar, porque muchas veces el médico, al tratar de evitar la molestia de los familiares, no, pues es que la mamá me lo está pidiendo la mamá, pues ¿cómo crees?
empiezan a dar información y resulta que después viene la demanda del paciente, porque resulta que el paciente tenía VIH y no quería que la mamá se enterara. Entonces, son datos tan sensibles, que así los considera la Ley de Protección de Datos Personales, que es indispensable que se tenga una comunicación certera, efectiva y sobre todo empática con la persona a la cual estamos brindando los informes del paciente y con el paciente también. Qué bueno, porque es una comunicación, y usted mencionó algo muy importante, y en México se sometieron los hospitales ya a los ISOs y uno que se llama Young Commission, y aquí nos hacen ver el expediente todo completo. Qué tan importante es que el expediente sea firmado, llenado todos sus rubros por el médico encargado, porque hay algunos lugares que tienen médicos en entrenamiento y ellos llegan y hacen el informe, y resulta que después hay una demanda y el médico titular no conoce ni siquiera el informe. Así es. De hecho, pues en la norma, siempre a mis alumnos, yo soy catedrática de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, de la UNAM y de algunas otras universidades en México. Y fíjese que resulta muy interesante porque ellos lo ven como una práctica normal. Los estudiantes, los residentes lo ven como una práctica normal. Y cuando les pregunto, bueno, díganme en qué parte de la norma oficial mexicana 004, cuando les mando a leerla, díganme en qué parte dice que un residente está facultado para hacer una nota médica. Lo buscan y lo vuelven a buscar. No lo hay. La responsabilidad es del adscrito. La responsabilidad es del médico tratante. El residente va a estar amparado por la norma 001. Entonces, si el residente se equivoca en el llenado de la norma, en el llenado de la nota, y lo que hace es llegar el adscrito y nada más aventarse un garabato y de decir, bueno, pues ya la firmé, sin siquiera revisarla, nos mete en un problema que puede desencadenar una responsabilidad en contra del adscrito y también en contra del residente por el delito de usurpación, porque está realizando funciones que legalmente no puede realizar porque no tiene el título para realizarlas debidamente registrado, que es la cédula profesional. Entonces, es un cúmulo de información que ustedes como médicos deben conocer, deben dominar, deben manejar, y que probablemente, yo siempre les digo, pues les puede dar mucha flojera, porque dicen, desde el momento en que se llama norma, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo soy doctora, a mí pónganme guías de práctica clínica. No, pero es federal. Pero, exacto, pero son las que regulan tu ejercicio profesional. Entonces, así como las guías prácticas nos van a regular cuál es el tratamiento y el manejo del paciente, pues las normas nos van a regir legalmente cómo vamos a estar trabajando con los pacientes. Así es. Y las normas, el Código Penal, la Ley General de Salud, yo siempre les refiero a los médicos en las conferencias. Les digo, hay un principio general de derecho que reza, ignorantia iuris non excusat. Así es. La ignorancia de la ley no me exime de su cumplimiento. Entonces, el que se suministre un medicamento nocivo que provoque un choque anafiláctico en el paciente cuando me dijo que era alérgico a la cefalosporina, no me va a eximir de una responsabilidad penal, porque yo no sabía que existía ese delito. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tratar de que el médico sea capacitado, porque en muy pocas facultades de medicina, esto es una realidad, a los jóvenes se les enseña que tienen que saber de cuestiones legales, que tienen que saber de la normatividad que los regula, para entonces poder ejercer una medicina responsable, ¿no? Sí, muy importante tener esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad recae en el paciente. ¿Y cuáles serían los derechos entonces aquí del paciente?
Bueno, el paciente al final tiene derecho a una segunda opinión, tiene derecho a un trato respetuoso, tiene derecho a que se le informe, tiene derecho... Son 10 derechos los que están... tanto del paciente como del médico. Así, en el hospital donde yo laboro, en los elevadores están los derechos del paciente y los derechos del médico. Uh-huh. Fíjese, eso que está diciendo es súper interesante, porque lo que se ve a nivel institucional es que por cada cartel que reza los derechos del médico, hay 20 pegados que rezan los derechos del paciente. Entonces, por allá alcanza a ver un cartel que dice los derechos del médico son, pero todo lo demás está tapizado de lo que son los derechos del paciente. Y entonces, al médico, desde la formación, le dicen, hey, el paciente siempre tiene la razón, lo cual es imposible, porque estamos frente a una generación que tiene acceso a tanta información que simplemente llega con el ginecólogo, nos ha tocado verlo, y que le dice, doctor, usted me mandó Aldara, que es un medicamento para tratar condilomas derivados del BPH, y aquí en Google dice que provoca quemaduras de 2º grado, entonces no me lo voy a poner y cámbiemelo. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día el paciente sea capaz inclusive hasta de cuestionar lo que a usted le costó 4 años de vivir en un hospital prácticamente para poderse llamar ginecólogo y obstetra, especialista en ginecología y obstetricia? O cirugía general. O cirugía plástica. Cardiología. Nefrología, exactamente. Entonces, ya tenemos que aprender que no, el paciente no tiene la razón, porque el paciente no es un cliente. Y eso es algo que no se les ha hecho ver. El paciente es el paciente, y usted es el experto, usted es el médico, usted es el que va a atender la patología que presenta el paciente. No es una relación comercial como se maneja básicamente desde la creación de la Comisión de Arbitraje Médico en el 96, que ponen al médico como un prestador de servicios y el paciente como usuario de ese servicio. Entonces, como usuario, yo puedo cuestionar al médico como si fuera el pintor que pintó la pared y que no me gustó cómo quedó. Entonces, es muy delicado, porque no es una relación ni de suprasubordinación. El paciente no es su patrón y el paciente no siempre tiene la razón. El paciente es eso, es un paciente, no es un cliente. Qué bueno que lo menciona esto para que los médicos sepan que están tratando con un paciente, que tengan conciencia de eso, que sí la gran mayoría de la gente ahora joven tiene un acceso muy rápido a las redes, a información, y esto nos obliga a nosotros los médicos a estar bien preparados y con todo el conocimiento de la enfermedad, de los medicamentos, de las situaciones que se llevan de presentar, para tener la herramienta a la mano y poder darle una refutación a lo que nos está diciendo el paciente. Así es. ¿Y qué va a pasar con los efectos de la pandemia ahora derivados de esta crisis? Pues mire, nosotros lo que estamos esperando, ya estamos preparados. En la organización que represento, que es el Instituto Nacional de la Defensa Médica, ya estamos preparados porque ya están llegando las demandas casi por minuto. Ya se va yendo ese miedo al COVID, se empieza a retomar esta normalidad y entonces los pacientes se empiezan a mal asesorar de abogados que les prometen cambiarles la vida obteniendo millones de pesos por un juicio que al final no se va a ganar. ¿Por qué? Porque no depende del médico el que haya o no fallecido el paciente. Sin embargo, están ya presentando quejas, están ya llegando los citatorios para las procuradurías,
Diario está siendo citado 1, 2, 3, 4, 10 médicos a nivel nacional, porque todos los asuntos tienen que ver con que me trató de manera discriminatoria porque no tenía la PCR que confirmaba que yo era COVID y me atendió como si fuera paciente COVID. Entonces es discriminación. Fíjese. Hijo, esto es... No hubo ventilador, me negó el servicio, me dijo que ese hospital no era COVID, me mandó a otro. Entonces, de todo están demandando. Cuando al final vuelvo a retomar la idea principal y la idea inicial, no es responsabilidad del médico, es responsabilidad del Estado, porque si no había ventilador, ¿qué hacía el médico? Sacaba uno debajo de su cama o no sé, lo mandaba a comprar con $1.5 million de pesos o hasta en dólares, ¿no? Que te vendían una mexicanada, exacto, una de las que siempre hacemos los mexicanos, ¿verdad? Cualquier cosita, por ejemplo la cinta adhesiva que se usa para todo, habiendo mucho material para poderse manejar, ¿no? Así es, así es. Usted como directora general del INADEM, ¿ha habido muchos cambios de antes de la pandemia a ahorita? Sí, no en la legislación, pero sí en la forma en la que el paciente ve al profesional de la salud. Porque a partir de la pandemia, nunca lo respetaron, y no hablo de su mayoría, la mayoría fue respetuoso y le dio el crédito a los médicos que se estaban partiendo el lomo en la primera línea, que salían devastados, que tienen secuelas psicológicas por esta pandemia, médicos que tienen secuelas físicas porque fueron contagiados, y la mayoría de la sociedad les aplaude, pero hay un pequeño nicho que por ignorancia los responsabiliza, por ignorancia, casos que a una enfermera la bañaron con cloro, ¿no? Ah, sí, eso fue muy... O sea, así es. Y estaba por perder la vista. ¿Por qué? Porque la gente, los vecinos, pensaron que no, es un foco de infección, entonces que no venga a infectarme a mí aquí. A muchos doctores los amenazaron. Cuando se inició la pandemia, lo normal es que ahora el médico ande con su uniforme quirúrgico en la calle. Se recomendaba que el médico trajera su uniforme quirúrgico para evitar contagios, llegar a su casa rápido, cambiarse y no estar contaminando. Había gente que no la dejaban subirse a un transporte, que le daban la vuelta, que si iba a entrar a una tienda de conveniencia, le limitaban el paso, porque no sabían si venía de la casa, venía al hospital, venía contaminado y no querían saber nada de esto, ¿no? Entonces, sí era muy denigrante para el médico el trato que se le daba, ¿no? Así es. Y aunque el médico tuviera todos los cuidados posibles y supiera que saliendo del hospital se iba directo a su casa, porque los médicos que yo tuve contacto con ellos decían, yo salgo de la casa y me voy directo. Yo veía un doctor en la mañana que llegaba al área COVID y desde lejos decía, no te acerques a mí, te saludo. Llegaba a su carro, todo en la cajuela lo metía y se iba a su casa a bañarse, a cambiarse para volver a salir a atender a los pacientes. Entonces, médicos con mucha responsabilidad, que hacían bien su trabajo y eran rechazados. Así es, así es. Y nosotros conocemos que muchos de los médicos que estuvieron atendiendo pacientes, ellos fueron contaminados, ¿no? Tengo compañeros que desgraciadamente fallecieron. Y que eran médicos que estaban viendo pacientes COVID. Así es. Muchos médicos fallecieron, muchos fueron contagiados, muchos tuvieron secuelas y secuelas bastante graves, muchos están presentando síndrome de estrés postraumático, muchos están presentando cuadros clínicos de ansiedad, muchos están presentando ataques de pánico, no sabían cómo actuar, qué hacer ante pacientes que efectivamente estaban muriendo en la fila afuera de urgencias. Entonces, es una lástima que en otros países los vean como héroes
Es una lástima que en otros países se les aplauda, se les reconozca. Y me acuerdo mucho del video donde se baja, creo que una enfermera, una doctora, alguien en bata quirúrgica en Europa, y la gente, sus vecinos, cuando baja del carro, le empiezan a aplaudir. Y había carteles en las ventanas diciendo gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que si tú no estás ahí, la gente va a morir. Y aquí fue todo lo contrario. Discriminación, golpes, ataques. Muchos médicos se tuvieron que cambiar de casa. Sí, en el sur del país, sí, ¿verdad? Sí. En el sur del país. Aquí, afortunadamente, en el estado de Nuevo León no sucedió eso, pero sí supimos que en el sur del país sucedía todo esto. No, y en la Ciudad de México, así a los enfermeros inclusive, cuando hacían la parada para subirse al microbús, para que los llevara al hospital, el microbús decía, tú no te puedes subir, salte de la fila. Y subía a él la grabación, diciendo, quiero dejar constancia, llorando, el enfermero, quiero dejar constancia de que voy a llegar tarde a mi trabajo, porque no hay un microbús que me deje subir. Y llorando de impotencia, diciendo, no puede ser que me traten así. Entonces, fue lamentable. Las personas que tengan, los médicos que tengan alguna duda, que tengan deseos de dar una recomendación, ¿cómo se pueden contactar con ustedes, dice, para el INADEM? Ok, nosotros tenemos nuestras oficinas aquí en la Torre Albia. Estamos en el piso 11, la oficina es 1102. Entonces estamos para servirles. Aquí contamos con abogado, contamos con el licenciado Arturo Martínez, que es el encargado de la sucursal. Y cualquier duda, pues pueden verificar nuestra página de internet, es www.inadem.org.mx. Nuestro Facebook, aparecemos como @defensainadem o INADEM. Y nuestro Instagram y Twitter también aparecemos como @INADEM. En lo personal, aparezco en mi fanpage como @lic.alejandraromo. Y en TikTok, que aparezco dando consejos, estoy como md.alejandraromo. Qué bueno que nos dice esto de TikTok para que todos los médicos vean ahí. Alejandra, es md.alejandraromo. Yo le voy a buscar al ratito para poner mis TikTok y estar revisando todos los consejos que nos puedan dar, sí, porque nos van a servir de mucho. Tenemos que ponernos al tanto, tenemos que ponernos en onda, como dice la gente, sí, y llenar nuestra papelería muy bien para que todo, tanto el paciente como nosotros, estemos protegidos. Así es. ¿De acuerdo? Así es. ¿Algo más que quiera decirle a toda la gente que nos escucha, principalmente a los médicos? Pues que cuentan con nosotros, que estamos para defenderlos, que en caso estamos respaldados por aseguradoras, estamos también ofreciéndoles planes de financiamiento, porque sabemos la crisis económica por la que están pasando. Entonces, en unión con Gestical, estamos ya ofreciendo todo lo que es la asesoría, financiamiento, asesoría. Nosotros los asesoramos, nosotros los defendemos. Gracias a Dios, yo llevo 22 años ejerciendo en esta materia y hasta hoy no he perdido un caso, y eso es gracias a Dios. No es su conocimiento, su experiencia y a su dedicación. Así es. Entonces, pues estamos para servirles. Cualquier duda, no, de verdad, yo siempre les digo, es mejor hacer una llamada a tiempo, es mejor mandar un WhatsApp a tiempo, antes de poner algo que me pueda perjudicar en la nota quirúrgica o en la nota de evolución del paciente. Entonces, les dejo mi WhatsApp, que es también para cualquier asesoría o cualquier dato que necesiten de nosotros, es el 55 46 07 61 38. Ahí estamos para servirles, las 24 horas, los 365 días del año. Hoy martes voy a subir, terminando el programa, empiezo a subir todos sus datos a la página de Entre Amigos para que los tengan ahí
los médicos y los pacientes también, porque ellos deben de ser asesorados y orientados sobre cualquier situación médica que hayan tenido. ¿No es así? Así es, así es. Digo, hay otras instancias que asesoran a los pacientes, sí. Pero al final nosotros a lo que nos abocamos es a la defensa de los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, cualquier profesional de la salud. Qué bien, pues nos corregimos y es todo lo que es defensa del área médica. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Le agradezco a la licenciada Romo que esté con nosotros aquí, que nos haya dado tanta explicación, y te recuerdo que este programa lo vas a ver por YouTube. Nos puedes dar un like ahí en suscríbete, y vamos a estarte pasando todas las semanas el programa que estamos grabando aquí. Te recuerdo, este es Entre Amigos, yo soy Roberto Córdoba. Licenciada Alejandra Romo. Que tengan una buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.